realmente muy, muy grande, y no sé si será esto el comienzo o algo, pero ¿dónde está el peronismo? Por eso elegimos a alguien que tal vez nos ayude un poquito a entender esto, que es Felipe Solá, y lo tengo en línea. Felipe Jorge Rial, de Radio 10, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Jorge, ¿cómo están? Bien, bien, todo Este, bien, todo bien, todo bien. ¿Vos cómo estás viendo estos primeros meses y días del gobierno de Milei? a mí me parecen dos meses terribles por la inflación, primero, Ujú. por la negativa, digamos, del gobierno a aceptar que esa inflación, esa suba, mucho más que proporcional a la que veníamos teniendo con el gobierno anterior, la provocan las palabras del presidente Milei desde el 10 de diciembre en adelante, cuando dice que va a haber 15.000%, amenaza, etcétera, y lo que está haciendo es diciéndole a todos que suban los precios, a todos los remarcadores profesionales que tenemos que remarquen. Este, creo que el proyecto económico es espantoso, es licuar los salarios del Estado y los salarios privados que los siguen, porque el mercado se maneja así, el mercado laboral, y al mismo tiempo me parece mucho más grave todavía la desatención social que significa directamente hambre. Eso me parece criminal. La actitud de la ministra Petovelo, que no hubiera tenido, yo creo que ni una tía abuela que yo encuentre por ahí que no entendía nada, y la nombramos ministra de Bienestar Social o de Desarrollo Social, no hubiera dicho voy a atender de a uno a todos los argentinos que tengan hambre. Esa frase va a quedar en la historia, Sí, como una de las frases más sí. imbéciles que se han escuchado en la historia. ¿Y qué te parece poner un escritorito en la vereda y sentarse a esperar que venga alguien con hambre? De los millones de argentinos que pueden estar teniendo hambre, o están teniendo. Y que cuando hay una cola de a uno diga no pidieron audiencia. Ujú. Son cosas absolutamente inesperadas, que ni peor de los gobiernos ha tenido, porque todos han tenido una conciencia de que hay un aparato social en la Argentina de contención muy importante, el más importante de América del Sur o de América Latina, te diré, conozco bastante bien América Latina y he trabajado hasta hace poco, y sí, y he trabajado hace muchos años. No hay aparato de contención social en los otros países como hay en Argentina. Este, y despreciarlo de esta manera, y al mismo tiempo tener las actitudes agresivas que se tienen, etcétera. Bueno, a la pregunta ¿dónde está el peronismo? Te voy a contestar, pero no me la has hecho, Por pero yo favor. como la hiciste antes, yo te la Ujú. voy a contestar con un pecado, que sin haber leído la página de Cristina, por cómo fue mi mañana. Este, y ese peronismo está en el Congreso. El Ujú. Sí. centro de la batalla que hubo y que habrá en los próximos meses es el Congreso. No es el único lugar, pero es el centro, el lugar donde no puede fallar. Y el peronismo no falló. Solo 3 tucumanos malparidos fueron los que votaron en contra para sacando algún beneficio para su gobernador o para su gobernación, la gobernación de Jaldo. Los demás votaron como se debe. Y mucha gente que no se esperaba razonó y votó también como la gente. Y por Ahora eso está picante, esta ley Felipe, está absurda se picante. cayó. ¿Eh? Sí, estás picante. Acabas de decir los tres malparidos, definiste así a Bueno, los viste, tres ¿qué querés diputados que le diga? Que tucumanos. te diga, mala palabra, peor. Esa palabra pasa, Sí, 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 pero es sí, la verdad, es sí. lo que pienso. Porque si no decimos lo que pensamos a esta altura, así, este, estoy harto del eufemismo, cuando hay gente con hambre, cuando hay 41.000 comedores, de los cuales habrá unos pocos que reciben alimentos, que tampoco, no solamente es una cuestión humanitaria, tampoco es una cuestión de las más caras del Estado, para Ujú. nada. Yo no. Este, entonces, se te hierve la sangre, te hierve la sangre. Y Ahora, esa es la palabra. Eso es lo que se ujú. sienten muchísimos argentinos. Vergüenza de las cosas que dice el presidente y algunos de sus ministros. Vergüenza de la señora Petovelo, vergüenza de muchas cosas. Y indignación por lo que pasa con los más humildes con el aumento de alimentos que ha habido. ¿Y qué te pasa cuando ves que alguien que sale del peronismo, fue candidato a presidente, estuvo en la carrera para ser candidato a presidente ahora en el año pasado, que es Daniel Scioli integrando el gabinete de Milei, Felipe? Mirá, Daniel Scioli siempre tuvo una muy buena relación conmigo personal, como la tiene con la mayoría de la gente, ¿no? Es una actitud de él. Ujú.
y yo le mandé, en el momento que tenía WhatsApp, porque desde hace una semana me robaron mi WhatsApp y no lo tengo, le mandé mi opinión dura. En ese momento no me contestó, pero prefiero que quede entre él y yo porque no la hice pública. No, no, yo tampoco te pido, pero ya decirme que fue una... Él salió de la Casa de Gobierno y hizo unas declaraciones muy elogiosas de la canciller Mondino que me parecieron que no eran necesarias. Y eso, y le mandé un chat que después de muchos años que de contestarme, esta vez no me contestó. Pero bueno, no quiero opinar más de él porque en lo personal no tengo nada contra él. Nada, nada. Cuando yo hablaba de dónde está el peronismo, es cierto, la gran batalla hoy se libra allí en el Congreso, ya lo vimos con esta ley ómnibus que terminó siendo una especie de ciambreta chiquitita, ahora se viene por el DNU, pero hablo del peronismo por ahí en la calle, al lado de la gente cuando sale a protestar, movilizado, tal vez sea demasiado rápido, pero también uno siente, Felipe, que la combustión de este gobierno también es rápida, ¿no? Sí, el peronismo hizo dos grandes movilizaciones, el 27 de diciembre a tribunales, estuve ahí, y el 24 de enero a la Plaza Congreso. Fueron grandes movilizaciones, yo las vi, las viví todo el día, estuve con los que las planearon, etcétera. Me parece que la CGT tomó su rol, me parece que hay algo así como que el secretario de la CGT, Daer, ha conseguido humanizar a los gordos y ponerlos donde deben estar, y encabezando la protesta por la agresión fenomenal que hay contra la clase trabajadora y contra la estructura sindical, una agresión que se plantea desde antes de Martínez de Oz, desde que intervino en el 55 la CGT, con el famoso patrón de Placet, pero que ha seguido y seguido y seguido y que nunca consiguieron vencerla, y ahora quisieron vencerla con el DNU y en parte con la ley. Así que el peronismo ha hecho ya en 2 meses 2 grandes movilizaciones, a donde fueron peronistas y otros, opositores, izquierda y otros, gente que está suelta, que no sabe, hay mucha gente suelta, y eso te lo admito, Jorge, que no sabe dónde ponerse para expresar su protesta. Eso estoy de acuerdo. Ahora, el peronismo, Felipe, y sobre todo porque esa gente votó a Massa y después no apareció más Massa. Y eso los desorientó un poco. ¿Tendría que aparecer Massa? ¿O todavía tendría que seguir me parece que tendría que haber dicho algo antes de esa, porque tiene derecho a decir, bueno, hizo una excelente campaña y tuvo una dura derrota, las dos cosas a la vez. Excelente campaña, dura derrota. Ahora, me parece que debió dirigirse a la gente que lo votó un poco más, y así se lo aconsejé, pero comprendo también que puede tener situaciones personales después de una campaña tan dura y de una jugada tan dura. Ahora, no es lo único que pasa, pasan más cosas, pasa que hay una autocrítica fuerte en cada uno de nosotros sobre por qué vino esto, sobre cómo ocurrió, sobre cuántas cosas que no sabíamos en Argentina descubrimos, me refiero a cuánta gente que pensaba diferente, sobre muchos años de un relato que ya se estaba muriendo, porque defendimos el Estado, y como el Estado presente, y el Estado no estaba presente, como se dice, ni en salud, ni en educación, ni en seguridad. Entonces cuando le decíamos, mi ley te va a sacar la salud, la seguridad y la educación, mucha gente habrá pensado, ¿qué me va a sacar si no la tengo? O lo que tengo no me gusta nada. ¿Entendés? Sí. Hay que pensar eso, ¿eh? Recién dijiste, bueno, no vimos venir algunas cosas, no vimos esto, qué sé yo. Fue un error histórico. No vimos que se estaba con un discurso anquilosado y de superestructura, en el sentido de arriba para abajo, pero sin el abajo para arriba. O sea, el peronismo perdió en los últimos años, digamos, una de las condiciones, que hablando de sí mismo. Exacto, hablando de un Estado que era el mismo, y el Estado no estaba cumpliendo el rol que el peronismo siempre le asignó al Estado, y sin embargo seguía hablando de eso como si fuera Milei era el que iba a derrotar al Estado y nosotros defendíamos el Estado. ¿Qué Estado defendíamos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Me refiero al Estado para los que lo necesitan, más que nada, que es el Estado en lo social, en la salud,
y sobre todo en salud, educación y seguridad. Porque en lo social se cumplía, pero salud, educación y seguridad no. A la distancia fue un veníamos error. de 4 años muy malos. Sí. A la distancia, a la distancia fue un error lo de Alberto. Bueno, el momento no se puede, con el diario El Lunes es más fácil, pero cuando Claro. Cristina en el 2019 decidió que fuera Alberto, me pareció una excelente noticia. Al día siguiente las encuestas habían crecido 10 o 12 puntos en un día. Pasamos a dominar completamente la elección. Se ganó fácil, yo creo que hizo una buena campaña Alberto Fernández. Y después me voy a eximir de opinar porque he sido durante 2 años, casi 2 años, canciller de él. Creo que todo salió bastante mal. Sí. Es difícil encontrar algo que saliera bien, ¿no? No encontrás nada. ¿Qué se nada puede bueno. aprender de Argentina? Muchas cosas. El fútbol, la ciencia y la tecnología, la política oficial de ciencia y tecnología, ¿no es cierto? La política social es, me refiero a lo social, puramente social. Todo eso es defendible. Pero hay una cantidad de cuestiones del Estado que nosotros creímos que seguían igual y no seguían igual. Felipe, el Eso otro no día quiere decir que haya que haber menos Estado, quiere decir que hay que arreglarla, Jorge. Sí, coincidís con Cristina, en este documento habla un poco de eso, de que hay Mira, que no lo leí. reformular. No, por eso te digo, sin leerlo, te digo que coincidís también con lo que plantea Cristina en este documento. Te decía el otro día hablando con el Curro Larroque, le hice la misma pregunta que estoy haciendo, ¿dónde está el peronismo y todo? ¿Y cómo reorganizarse? Yo le preguntaba, che, hace falta una figura, ¿quién ve? ¿Puede seguir siendo Massa? ¿Puede ser Kicillof? ¿Hay algún tapado que desconocemos? Y él dijo, no, hoy el peronismo no necesita un líder, necesita organizarse, ser algo más organizado, más orgánico que individual. ¿Vos pensás lo mismo o ves a Sí, alguien surgiendo? sí, las cosas van a surgir de movilizarse, de la unidad que provoca el espanto. Sí, van a surgir así, no hay que forzarla, no puede haber un líder forzado. Acabo de elogiar a Daer porque puso a la CGT donde debía estar, ya en 2 oportunidades. Pero no inventar líderes de un día para otro, nunca, no. Creo, como Larroque, que es una cuestión de organización, de prudencia. Puede haber mucha gente que no piense como nosotros todavía, pero la realidad yo creo que va a ir volcando las cosas en protesta. ¿Por qué? Porque la realidad es la víscera más sensible, como decía Juan Perón, es decir, el bolsillo. Y el bolsillo no puede más. Perón también decía con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Bueno, yo no estoy tan drástico, pero no lo decía eso en la época de la dictadura, ¿no? Pero Obvio, de sí. la dictadura inicial, la dictadura que él vivió, la dictadura de antes de Ilia y después de Ilia, ¿no? Pero yo no sería tan drástico. Yo creo que hay dirigentes que tienen que responsabilizarse de la organización. Después el liderazgo es algo que habrá que esperar. Habrá que esperar. Pero ¿ves alguno? ¿Ves un Kicillof? ¿Massa tiene No, a posibilidades Kicillof lo veo como gobernador, muy buen gestor, pero al mismo tiempo preocupadísimo porque yo sé sé exactamente cómo son las finanzas de la provincia siempre, no solamente ahora. He estado 6 años ahí, y si la nación te bombea, estás en graves problemas, porque es la provincia que más sufre. Por ejemplo, es fácil decir, y nos lo han dicho, cuál es el salario mínimo para el docente en La Rioja. ¿Por qué es fácil? Porque darle a La Rioja lo que necesita para completar el salario mínimo es muy poco. O a Formosa, o a Jujuy, o a San Juan, o a San Luis. Ahora, si vos estableces un salario para todo el país, cosa que no han hecho todavía y deberían haberlo hecho hace rato, porque están en paritaria con docentes, porque empiezan las clases, a Buenos Aires ese salario siempre le resulta alto. ¿Por qué? Porque para el gobierno federal resultaría fácil imponerlo en distintas provincias. En Buenos Aires, darle la plata a Buenos Aires ya son cientos de miles de docentes. Entonces, siempre hubo ese problema, siempre hubo una tensión, siempre recibí al final contención y todo, recibí siempre la ayuda de Kirchner mientras era presidente. Ayuda que era absolutamente legal, ¿no es cierto? No era a cada provincia lo que le corresponde según los docentes que tienen. Bueno, ahí está Kicillof, sin tener esa plata, sabiendo que puede pagar solo el primer mes. Entonces, la capacidad de liderazgo de Kicillof va a estar más en resistir en la provincia de Buenos Aires que en organizar el peronismo.
¿Vos le recomendarías, viste que se habló en estos últimos días de un nuevo pacto de San José con Córdoba, con Santa Fe, y también algunos le recomiendan imprimir su propia moneda a la provincia para paliar esto que estás hablando, este estrangulamiento que se viene sobre la provincia? ¿Vos recomendarías algo de eso? No, yo creo que hay acciones que son el último recurso cuando vos no podés más, en serio, y todavía no estamos en esa época. Pero además te Ujú. recuerdo algo, el Patacón, nacido en julio del Sí, 2001, cuando yo era vicegobernador, ujú, este, y todavía estaba el 1 a 1, claro, el Patacón fue una moneda, porque una moneda es lo que la gente acepta como una moneda, ¿no? Si vos decís, mañana se puede pagar todo con ladrillo, la gente va a aceptar un ladrillo al final. Hay una frase muy vieja que dice: el oro tiene valor y por eso circula. El papel moneda circula y por eso tiene valor. claro. Entonces, si circula, tiene valor. Pero para circular tiene que poder pagarse impuestos nacionales con ese papel. Y esa es una Bien. veña que te da el ministro de Economía de la Nación. Caballo la dio. Entonces, cuando vos Ujú, podés pagar impuestos nacionales, se cierra la cadena, porque podés pagar impuestos nacionales, provinciales, los servicios lo aceptan, porque porque es parcial, no es toda la plata que les llega, es una parte, y pueden pagar impuestos nacionales, pueden pagar impuestos provinciales, obviamente, descontemos que puedan pagar los provinciales y los nacionales, entonces ahí se cierra el círculo de una moneda, pero si no se cierra, entonces va a valer mucho menos que uno, ujú. porque yo te voy a decir, bueno, me pagás esta nafta, pero y tanto con peso y tanto con la nueva moneda, pero la nueva moneda vale menos porque no me sirve para todo, ¿entendés? Ujú. Bien, bien. Entonces es un circuito que tiene que tener un grado de acuerdo. Ujú. Ahora, Y- lo que se ve es que el gobierno pretende ahorcar. Entonces, y- si hablamos de nuevo y yo veo que está cerca de la horca Kicillof y otros gobernadores, pues entonces hablaremos en otros términos. en otros términos. Perfecto. Claro, Lo iremos último, a lo ver el último, Pacto San José de Flores, etcétera. sí, exacto. Lo último, cuando hablaste de Daer, yo no escuché bien, dijiste, ¿organizó los gordos o humanizó los gordos? Humanizó. Humanizó, pero Claro, para los me quedé con peronistas esa eran palabra. los aburguesados que nunca se movían. Ah, Bueno, se movieron las dos veces y organizaron bien. bien. Ah, por eso, me había parecido que había hecho humanizó, por eso ahora cuando volviste a Sí, hablar humanizó, dije. bien, perfecto. Le dio Felipe, carne como dura siempre, y los convirtió sí, en gente que pelea. Bueno, algo es claro, algo, dijo el claro. diablo. Sí, ya no dice más poner la fecha a la puta que te parió, ¿te acordás de No, cuando le claro, gritaban eso, no. no? No, Ujú. eso que era muy fácil de decir desde la ventana, porque hay que Sí, estar dentro del sindicato, que tiene ujú. varias corrientes, etcétera, que tiene gente que tiene miedo a la patronal, con toda razón de que la echen, etcétera, hay que estar, no es tan fácil, le pongo la fecha, chao. Eso que se decía fácil afuera, me parece que ahora no lo van a decir más. Felipe, como siempre, un gustazo hablar con vos, ¿eh? Un abrazo enorme. Muchas gracias, Jorge, un abrazo grande. Felipe Solá, contundente chico, Felipe, ¿eh? Tiró